Esta semana que, recordaba que un día hablaba yo con un inconverso y el inconverso me dijo, ¿cuánta hipocresía hay en la iglesia? Y eso me molestó. Y entonces con un tono un poco molesto le dije, ¿y por qué dices eso? Y me dijo, porque los cristianos el domingo hablan sobre santidad, pero luego que salen de la iglesia siguen haciendo las mismas cosas y viviendo una vida muy parecida a la que tenemos los no cristianos. Esa crítica, mis queridos hermanos, no sé si usted la ha escuchado alguna vez, es más común de lo que nosotros pensamos. Y lo peor de todo, y es triste decirlo, en muchas ocasiones tienen la razón. Venimos el domingo, levantamos las manos al Señor, hablamos de santidad, hablamos de vivir una vida que agrade a Dios, pero luego cuando salimos de este lugar hacemos todo lo contrario. Para ninguno es un secreto que estamos en un mundo donde el individualismo está a la orden del día. Las personas están buscando apresuradamente alcanzar sus propias metas, quieren solamente satisfacer sus propios deseos, aunque haciéndolo puedan también afectar a otras personas. Y como creyentes, yo creo que nos pasa a todos, diariamente nos enfrentamos a una disyuntiva. O agradamos al mundo y hacemos las cosas que ellos hacen, o agradamos a Dios viviendo una vida de santidad, aunque el mundo nos tilde de ser intolerantes o anticuados. Yo creo que eso nos pasa a todos, estamos en esa disyuntiva de cómo reaccionar o cómo comportarme en determinados momentos. La pregunta que me surge es cómo podemos nosotros los cristianos vivir en un mundo tan contaminado mostrando la santidad de Dios, un mundo que le ha dado las espaldas a Él. ¿Cómo nosotros podemos vivir en esa santidad? Y yo espero que hoy en este sermón podamos encontrar alguna respuesta a esta pregunta. Y vamos a continuar entonces con nuestra serie, Esperanza en el Sufrimiento, y vamos a estudiar Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. Y vamos a responder 3 preguntas en el desarrollo de este sermón. La primera pregunta es, ¿qué es la santidad? Acompáñame en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y es que cuando escuchamos la palabra santidad, yo no sé la imagen que viene a su cabeza, quizás una lista de prohibiciones, cosas que usted no debería hacer, o quizás una persona que se aisló o se fue a vivir a una isla o a un lugar lejano y que no tiene contacto con el mundo y lleva una aureola, yo creo que todos saben lo que es una aureola, en su cabeza. Pero la definición o la santidad bíblica es mucho más hermosa y mucho más amplia de lo que nosotros podamos imaginar. La palabra hebrea que se utiliza para este término en este pasaje es la palabra kadosh, que significa apartado, diferente o único. Eso somos nosotros, mis queridos hermanos. Cuando la Biblia dice que nosotros somos un pueblo santo, significa que somos un pueblo apartado para Dios. ¿Apartado de qué? De las cosas que le desagradan a Él. Dios no nos está pidiendo que simplemente sigamos reglas, de que haya una lista de cosas que debemos hacer y una lista de cosas que no debemos hacer, sino que a lo que nos invita el Señor es a la integridad, que nosotros vivamos nuestra vida en integridad para poder ser restaurados a la imagen de Dios que ha sido distorsionada por el pecado. Pensemos en un rompecabezas. Cuando las piezas están dispersas, está fragmentado. Pero cuando nosotros organizamos las piezas de manera que podemos ver la figura que tiene el rompecabezas, entonces nosotros podemos decir que el rompecabezas ahora está completo. El puzzle es íntegro. Y eso, queridos hermanos, es lo que Dios quiere. Podríamos decir entonces que la santidad
Es la forma en la que Dios toma todas las piezas fragmentadas de nuestra vida y las une de manera que el diseño original de su imagen es restaurado en cada uno de nosotros. Y eso es una razón para decirle gloria a Dios, porque Dios no nos va a dejar, mis hermanos, como nosotros estamos, sino que Él va a trabajar junto con su Espíritu Santo para que esa imagen sea restaurada a nosotros. En el versículo 15, Pedro nos llama a ser santos, pero ese llamado es para ser santos en toda nuestra manera de vivir. No se trata solo de comportamientos externos, sino que está hablando de una transformación integral de todo nuestro ser que afecta nuestra vida. Y hay dos formas equivocadas de poder entender la santidad. Quizás usted está en una de estas o quizás usted ha visto alguna de estas. Y una es la falsa santidad religiosa. Y esta falsa santidad se enfoca en un conjunto de reglas que hay que cumplir. Entonces, yo, como decía aquel fariseo, yo diezmo, yo esto, yo lo otro, y este otro no lo hace, por lo tanto yo soy mejor que él. Y el problema con esta santidad religiosa, con la religiosidad, es que produce una rigidez en nosotros, la cual nos va a llevar al orgullo. Nos vamos a enorgullecer de lo que nosotros hacemos, pero no va a poder transformar nuestro corazón. Son solamente apariencias externas, pero nuestro corazón está lejos de ser santo. Y el otro extremo es el libertinaje, que es el extremo donde ya las personas se conforman a los deseos de la carne. Y el problema, mis queridos hermanos, con el libertinaje, con hacer todo lo que la carne pide, es que si seguimos nuestros impulsos, nuestra vida va a continuar estando fragmentada, va a estar desconectada y no va a tener ningún propósito que pueda agradar a Dios. La verdadera santidad no es ni un extremo ni el otro, no es ni legalismo, ni es tampoco libertinaje. Es volvernos a Dios. Es que nuestra vida se vuelva a Dios, que dejemos de caminar de espaldas a Él y que nosotros empecemos a mirar hacia Él para que Él nos vuelva a juntar hasta alcanzar ese diseño divino. El Espíritu Santo es el que hace esa obra. Y esa obra precisamente se llama el proceso de santidad, en el cual usted y yo trabajamos activamente para que alcancemos la estatura del varón perfecto que Cristo quiere en nosotros. La santidad involucra una separación, o sea, eso va conectado. No podemos separar esto de la santidad. Necesitamos, queridos hermanos, entender que la santidad incluye que nosotros nos apartemos de las cosas que no le agradan a Dios, de las cosas del mundo. No se trata solamente de realizar prácticas religiosas, sino que cada momento de nuestras vidas nosotros podamos reflejar esa santidad, ser santos como Dios es santo, que nosotros podamos mostrarle al mundo a Cristo a pesar de el entorno que nos rodea, a pesar de vivir en una sociedad que vive de espaldas a Dios. Ese es nuestro objetivo, mis queridos hermanos, como cristianos. Y entonces esto me conecta con la segunda pregunta. Entonces, ¿por qué yo debo buscar la santidad? ¿Cuál es la motivación? Y Pedro continúa en el versículo 17 hasta el 21 diciendo, y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro nos está ofreciendo en estos versículos dos poderosas razones por las cuales, queridos hermanos, nosotros tenemos que buscar la santidad. La primera es que Dios es nuestro Padre y nuestro juez. O sea, la primera razón es quién es Dios para nosotros. Es nuestro papá. Dios, queridos hermanos, nos escogió. Dios puso sus ojos en nosotros, nos amó a tal punto que sacrificó a su Hijo, nos convirtió en sus hijos, nos injertó dentro de la familia de Dios. Pero
para poder nosotros entender esa relación como padre, necesitamos también entender que es un juez, porque esa tensión que se genera es la que a nosotros nos va a permitir vivir nuestra vida sabiendo que aún nuestras obras van a ser juzgadas. Usted y yo no somos salvos por las obras, no vamos a ser salvados por las obras, pero nuestras obras, mis queridos hermanos, van a ser evaluadas cuando nosotros nos presentemos delante del Señor. Vamos a tener que dar cuenta delante de Dios por todas las cosas que nosotros hicimos. Dios nos ama, nos ha demostrado su amor, mis queridos hermanos, en todas las cosas. Usted y yo tenemos un valor incalculable delante de Dios. Usted no vale lo que la gente dice que usted vale. Quizás allá afuera hay personas que dicen que usted no vale nada. Pero Dios, mis queridos hermanos, nos ha dado un valor incalculable. Somos sus hijos. Y como hijos, mis queridos hermanos, nosotros debemos comportarnos como hijos obedientes. Y debemos entender que ese privilegio de ser hijos, de pertenecer a la familia de Dios, también viene con unas responsabilidades, las cuales nosotros como hijos debemos cumplir. Y una de ellas es obediencia y vivir en santidad. Ser santo como Él es santo. Como juez, Dios siempre va a evaluar nuestras cosas. Todo lo que nosotros hacemos, mis queridos hermanos, se nos escapan, quizás de nuestras manos algunas veces, pero no se escapan de los ojos de Dios. Y yo no sé, pero creo yo que pecamos porque perdemos de vista ese atributo maravilloso de Dios que es la omnipresencia y la omnisciencia. Dios lo sabe todo. Dios está en todos los lugares. Y a veces pecamos porque pensamos que nadie nos está viendo, pero Dios nos está viendo. Y quizás esa percepción falsa de que estamos solos es la que nos lleva a nosotros a fallar. Y lo segundo que dice es que fuimos redimidos a un alto precio. Pedro establece un contraste en lo que se pagó por la redención, entre lo valioso y lo no valioso. Dice que usted y yo hemos sido comprados, hemos sido rescatados no con algo corruptible, como el oro y la plata, la cual es bastante codiciable por los hombres. Y a pesar de que los hombres le han dado un gran valor a la plata y al oro, Pedro dice que eso es basura, porque hay algo más precioso. Y él dice que fuimos comprados por la sangre de Cristo, la preciosa y valiosa sangre de Jesucristo, ese cordero que fue inmolado por usted y por mí, el cordero de Dios que fue sin pecado y sin mancha, que se entregó por amor de todos nosotros. Ese fue el precio, mis queridos hermanos, que se pagó. Quizás nosotros podemos pensar que la salvación es gratuita, porque usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para ganarla. Y en ese sentido podría ser una realidad, porque es por gracia, no es por obras. Pero la redención, mis queridos hermanos, el pensar que la salvación es gratuita, que fue gratis, es equivocado, es un pensamiento equivocado porque se pagó un precio alto. Usted no lo pagó, pero lo pagó el Hijo de Dios, lo pagó Jesucristo en esa cruz. Jesús mismo dice que el valor de nosotros radica en lo que Él dice de nosotros. Y Él dice, el mismo Jesús, que nosotros somos más valiosos que las aves del cielo, que valemos más que los lirios del campo. Y Él cuida de la creación, Él alimenta las aves, Él viste los lirios. ¿Cuánto más con nosotros, mis queridos hermanos? Nos provee todas las cosas que nosotros necesitamos. Nos ha provisto una identidad, mis hermanos, que no teníamos. Nos ha provisto un nombre que no teníamos y una familia mejor que la que podíamos haber tenido. Por esa razón, mis queridos hermanos, no tiene ningún sentido que nosotros, después de haber sido rescatados, queramos regresar a esa vida en la cual estábamos por ignorancia para poder darle riendas sueltas a nuestros deseos. Eso sería como un esclavo que ha sido libertado de sus cadenas, que quiera volver voluntariamente otra vez a ponerse esas cadenas. Cuando Pedro dice que usted y yo fuimos redimidos por Cristo y hemos sido rescatados por su sacrificio, está diciendo que Jesucristo se convirtió en el Señor y amo de nuestra vida. Él pagó el precio por nosotros. Usted y yo estábamos esclavizados, le pertenecíamos al diablo, pero Él nos rescató, pagó por nosotros. Y eso, mi querido hermano, tiene una implicación. Y la implicación es que usted y yo debemos vivir nuestra vida conforme a los requerimientos
que nuestro amo, en este caso Jesucristo, nos demanda. Honramos a Dios viviendo una vida que le agrada. Honramos a Dios viviendo nuestra vida bajo los estándares y los parámetros de Dios y no bajo los parámetros que el mundo nos quiere marcar. La tercera pregunta es, ¿y entonces cómo crecemos en santidad? Y Pedro no solo nos exhorta y nos da dos motivaciones para seguir avanzando en santidad, sino que nos da tres implicaciones o tres maneras de vivir prácticamente nuestra santidad. La primera es que debemos preparar nuestra mente. Pedro dijo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Y la metáfora que Pedro está utilizando es la de un cinturón. En la antigüedad, en su tiempo, los hombres usaban túnicas largas, las cuales tenían que ceñir con un cinto para poder trabajar o para poder pelear. Eso les daba mayor movilidad y mayor facilidad de realizar las labores. Y Pedro, dale con Pablo, lo siento, Pedro nos está diciendo que nosotros debemos ajustar el cinturón de nuestra mente de manera tal que nuestro entendimiento sea despierto, que nuestra mente se despierte, porque estamos en un letargo mental, mis queridos hermanos. Todo lo que el mundo nos está dando, nos está bombardeando, ha adormecido nuestra mente. Y nosotros debemos apretarnos el cinturón para poder que nuestra mente sea transformada, porque la santidad, mis queridos hermanos, empieza en la mente. Aristóteles, creo que todos saben quién es Aristóteles, él dijo lo siguiente: el pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento y el comportamiento repetido produce hábitos. Hermanos, la pelea, nuestra lucha es en la mente. Nuestra lucha no es contra carne, nuestra lucha no es contra sangre, nuestra lucha es espiritual. Y lo primero que el enemigo va a bombardear es nuestra mente. Porque si él consigue el poder, el dominio de nuestra mente, va a lograr el dominio de todo nuestro ser. Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos una disciplina mental que nos permita enfocarnos con claridad, que nos permita llenar nuestra mente de Dios y todas las cosas que edifiquen nuestra vida. Nosotros no podemos permitir que sea el mundo con sus ideologías el que condicione nuestra mente. No podemos permitir, mis queridos hermanos, que sea la televisión, las redes sociales, que sean los periódicos, las noticias, que sean las ideologías del mundo las que adoctrinen a nuestros niños y los que estén bombardeando y estén cambiando nuestra manera de pensar. No podemos permitirlo, mis queridos hermanos. Tenemos que presentar oposición. Y para eso la Biblia, Pablo, en Romanos 12, dice que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Debemos ser renovados, mis queridos hermanos. No podemos vivir en santidad mientras que nuestra mente esté dispersa, distraída o llena de pensamientos impuros. Eso es imposible, mis queridos hermanos, porque como leíamos ahora, nuestro comportamiento inicia en la mente. Inicia en la mente. Nuestros ojos, nuestros sentidos son los que están dándole señales a la mente. Y cuando nosotros vemos algo que deseamos, entonces nuestra mente automáticamente le ordena a nuestro cuerpo que accione. Fue lo que hizo la serpiente con Eva. Se metió en su mente y con mentiras le hizo creer que ella iba a hacer lo que Dios quería. Con que Dios os dijo que tergiversó la palabra de Dios. Ustedes llegarán a ser como Dios. Todo empieza en la mente, en la mente. Eva pensó que podría ser como Dios. Y entonces comió de aquel fruto que le estaba siendo prohibido. Pedro también nos dice que seamos sobrios. Y esto significa que nuestra mente, mis queridos hermanos, debe estar alerta. Debe estar alerta a todo lo que nos llega. Hermanos, Dios nos ha dado a nosotros una capacidad y es la capacidad de discernimiento. Nosotros debemos evaluar todo, absolutamente todo lo que nos llegue a la mente. Todo lo que nosotros veamos, todo, a veces nuestro corazón, mis queridos hermanos, que es engañoso, nos va a dar impulsos. Nuestras emociones nos van a llevar a hacer cosas. Por eso necesitamos una mente con claridad, porque nosotros debemos tener la capacidad para detenernos y pensar en las consecuencias que mis actos puedan llevar. No entretenernos solo
con el gusanito, utilizando la ilustración del pastor Oscar, el gusanito y el anzuelo, ¿se acuerdan? El gusanito es muy apetitoso, pero esconde lo que hay detrás, que es un anzuelo que luego va a ocasionar que el pez muera. Hermanos, el mundo nos va a ofrecer todo de la manera más bonita posible, ocultando lo que hay detrás. Pero nosotros necesitamos nuestra mente, necesitamos tener un discernimiento y un autocontrol de nuestra mente para poder rechazar lo que el mundo nos está ofreciendo. ¿Y esto qué significa? Prácticamente significa que debemos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. No hay otra cosa, hermano. No piense que Instagram, el chisme, Facebook, las telenovelas, las películas, la radio, le van a alimentar la mente. Jamás, jamás, mis hermanos. Solamente la palabra de Dios tiene el poder para transformarlo. Debemos evaluar críticamente los mensajes culturales. O sea, ¿qué dice la cultura del entorno? La felicidad que la cultura ofrece, ¿qué encierra detrás? ¿Qué encierra detrás? Tenemos que evaluar críticamente. Rechazar patrones de pensamientos destructivos, mis hermanos. El mundo va a minimizar nuestro valor. El mundo nos va a decir que nuestra vida no tiene sentido y que la mejor solución y la mejor salida es el suicidio. Por eso la gente se suicida y se mata, mis queridos hermanos, porque no tienen esperanza. Pero nosotros debemos tener nuestra mente clara para poder rechazar esos patrones de pensamientos destructivos en nuestra vida y pensar que nuestra vida tiene valor, que nuestra vida tiene un propósito y no hay absolutamente nada que nosotros debamos hacer para ir en contra de eso. Y por último, mis hermanos, como dice Filipenses capítulo 4, cultivar pensamientos que honren a Dios en todo lo bueno, en lo verdadero, en eso pensar. En todo lo bueno, hermano, es imposible que nosotros evitemos que los malos pensamientos vengan a nuestra cabeza. Pero sí podemos evitar que esos pensamientos lleguen a nuestro corazón y nos hagan actuar. ¿Y cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro corazón, practicando las disciplinas espirituales. La segunda clave que nos da es que debemos poner nuestra esperanza en la gracia. Y Pedro dijo, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, la santidad que nosotros anhelamos, la santidad que nosotros buscamos, esa santidad que nos está dando el Espíritu Santo de Dios, se nutre, se alimenta precisamente de la esperanza que Él nos ha dado. No es una esperanza vana, mis queridos hermanos, es la esperanza específica que Dios ha puesto en nuestros corazones y que está con la mira en esa gracia que será revelada el día que Jesucristo venga por segunda vez. Nosotros tenemos un futuro, hermanos, un futuro glorioso. Y el pensar en eso, el tener eso presente en nuestras mentes, cambia la manera en la que nosotros vivimos nuestro presente. Nosotros no vivimos nuestro presente en función de las cosas temporales, sino que nuestra mente está apuntando hacia el futuro, cuando el Señor venga o cuando nosotros partamos con Él y que seamos glorificados. Y eso, mis queridos hermanos, nos ayuda a pensar que los sacrificios temporales de la santidad que nosotros hagamos ahora no se van a comparar con la gloria venidera. Quizás usted puede pensar que yo me estoy perdiendo de toda la diversión y toda la felicidad que mis amigos tienen en el mundo. Ellos se emborrachan, van a la discoteca, viven aquí, viven allá, salen con más mujeres, salen con más hombres, son promiscuos y ellos disfrutan y viven de su vida. Y quizás nosotros podemos pensar, ¿de qué me estoy perdiendo yo? Hermanos, no se están perdiendo de nada, mis queridos hermanos. No se están perdiendo absolutamente de nada. Y esos sacrificios que quizás usted piensa que está haciendo en detrimento de su felicidad, créame que no se comparan con el gozo que usted va a tener en la presencia del Señor. No hay absolutamente nada, nada en este mundo que le produzca a usted gozo. Nada. Nada. Porque lo que hoy produce felicidad a una persona, a otra persona no se lo produce. ¿No? Lo hablaba hace un momento con una hermana. Hay personas que pueden decir, no, el dinero da la felicidad. Y vemos tantos ricos que se suicidan. No, si yo tuviera salud, y vemos tantos enfermos que andan aburridos y tristes, tantos sanos. No, si yo tuviese un esposo, y vemos cuántos matrimonios
que están deseando divorciarse porque no han encontrado la felicidad en el matrimonio. O sea, hermano, la felicidad es relativa. Es relativa. No hay un absoluto en la felicidad. Lo que a usted lo hace feliz, quizás a mí me entristece. Y lo que a mí me hace feliz, quizás a usted no. Por lo tanto, tenemos que pensar, mis queridos hermanos, es en el gozo que solo es producido por Dios. Y ese gozo no depende de nada, nada de este mundo. Ese gozo es sobrenatural. Usted y yo jamás lo vamos a poder explicar. Usted está mal, pero está gozoso. Está lleno. Usted, o sea, no desea sino seguir viviendo su vida independientemente de, por agradar a Dios. Es algo que no vamos a poder explicar y que la gente que está allá afuera jamás lo va a poder entender. Pedro reconoce que nosotros somos peregrinos en esta tierra, extranjeros, exiliados, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Quizás usted tiene ciudadanía británica, española, europea, quizás tiene ciudadanía suramericana, pero queridos hermanos, esos pasaportes no sirven para nada en el cielo. La única ciudadanía que realmente importa y es por la que nosotros tenemos que vivir es por la celestial. Asegurarnos de que un día nosotros estemos en la presencia del Señor. Allí no vamos a necesitar visa, no vamos a necesitar pasaporte, porque hubo alguien que ya hizo la gestión para que usted y yo podamos acceder, y ese fue Jesucristo. Y esa perspectiva del cielo, mis queridos hermanos, de saber que nosotros no pertenecemos a este mundo, es la que a nosotros nos permite vivir la vida en el Señor. Y en ocasiones nos libera de esa presión que el mundo nos está ofreciendo para que nos conformemos a Él. Y no solo eso, no solo que nos libra la presión del mundo, sino que nos da fuerza y nos anima para vivir la vida en el Señor. Y la tercera clave que nos da Pedro es que debemos conducir nuestra vida en un temor reverente. Y Pedro dice, conducidos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. El temor de Dios es esencial para la santidad. Sin temor a Dios no va a poder haber santidad. Pero no es que vivimos asustados por lo que Dios puede hacer en contra de nosotros. No es que le tengamos miedo a Dios, sino que estamos hablando de esa combinación de asombro y de maravilla por la grandeza de Dios, por el amor de Dios, por su majestad. Es respeto y reverencia por las cosas de Dios, por su presencia, por su palabra, por los hermanos en Cristo, por su iglesia, por su cuerpo, por su comunión, por todas las cosas que le representan a Él. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque el temor a Dios, ese respeto reverente, es crucial para que nosotros crezcamos en santidad. Porque es en ese respeto a Dios, pero no, vuelvo y digo, no es temor, sino es ese dolor que nos causaría a nosotros en nuestro corazón cuando le fallamos. Porque Dios es tan grande, tan maravilloso, que no merece que nosotros le fallemos. Entonces, ese respeto, ese temor reverente es el que nos permite a nosotros vivir la vida para Dios, sabiendo que escoger a Dios es lo mejor que nosotros podemos vivir. No importa lo que el mundo escoja. Hermanos, no hay ninguna carrera universitaria, no hay ningún dinero, ninguna propiedad. Usted puede tener todos los edificios que quiera en su país de origen. Usted puede tener todo el dinero que quiera en el banco. Pero nada de esas cosas lo van a salvar. Ninguna de esas cosas. Usted solo va a encontrar propósito en Dios. Solamente en Él. Usted, escogiendo a Dios, escoge la mejor parte. Eso es como que a usted le pongan un plato principal en una comida y usted lo deje y decida comerse las migajas de lo que cayó al suelo. Hermano, no podemos rechazar lo que Dios nos está dando. Porque el temor, la reverencia a Dios nos debe proporcionar sabiduría para tomar las mejores decisiones. Una motivación para poder evitar pecar. No podemos evitar que la tentación venga, pero sí podemos evitar pecar, mis queridos hermanos. Y nos va a llenar de confianza en los planes de Dios. Porque cuando nosotros pensamos en que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, yo no sé lo que a usted se le viene a la mente cuando usted lee este pasaje, esta expresión. Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero a mí me da la impresión que Pedro nos está diciendo que pensemos que el plan de redención de Dios no fue una ocurrencia de último minuto.
No es como nosotros que a veces nos paramos en el armario y decimos, ¿qué me pongo hoy? Me pongo el vestido rojo, me pongo el negro, me pongo el traje azul, me pongo este blanco. ¿Será que me pongo estos zapatos? ¿Será que esto me combina? No. O sea, no es una ocurrencia de último minuto. Usted y yo hacemos parte del plan eterno de la redención de Dios que empezó antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía, mis queridos hermanos, que Adán y Eva iban a pecar. Dios ya sabía de Génesis 3. Dios ya sabía. Y antes de todo eso, Él había preparado ese plan para que la humanidad se reconciliara con Él. Él ya lo sabía, mis queridos hermanos. El mismo Dios que resucitó a Jesús y le dio gloria es el mismo Dios que está obrando en nosotros a través de su Espíritu Santo para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es el mismo Dios. Por eso Pedro dice que nuestra fe y nuestra esperanza están en Dios y no están en ninguna otra cosa creada. Para concluir, mis queridos hermanos, debemos entender que la santidad no es un llamado a una perfección inmediata, sino que es una invitación, mis queridos hermanos, a participar en un proceso de transformación integral que el Espíritu Santo ha empezado en cada uno de nosotros el día que nosotros fuimos alcanzados por Jesucristo. Ese proceso, mis queridos hermanos, ha empezado. Es permitir que Dios restaure en nosotros la imagen que el pecado ha distorsionado. La santidad no nos aísla del mundo. Por el contrario, nos permite y nos equipa para brillar en ese mundo, para brillar como luz en medio de la oscuridad. No nos hace menos humanos. Por el contrario, restaura en nosotros esa imagen de Dios que se distorsionó a través del pecado y que conforma en nosotros la imagen de su Hijo amado. Mi oración, mis queridos hermanos, es que nuestra vida de santidad sea un testimonio vivo para todas aquellas personas que nos rodean, que nosotros podamos mostrarle a las personas que nos conocen, a las personas que nos podamos encontrar en el camino, mostrarles que hay un poder que es capaz de transformar nuestras vidas, un poder que es capaz de transformar nuestros pensamientos para que nosotros alcancemos la santidad que Dios demanda. Y que las personas que nos conocen puedan ver en nosotros, en cada uno de nosotros, la imagen de Jesucristo que está siendo restaurada en nuestras propias vidas. Así, mis queridos hermanos, que este es el mensaje de Dios para nosotros en esta tarde.